Recuerden que Pablo comenzó este capítulo y obviamente dentro del contexto de Efesios, los primeros 3 capítulos acerca de lo que Cristo, lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros y con nosotros. Y ahora en capítulo 4, Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Así que estamos hablando ahora de la vocación, del llamado de Dios a nosotros. Y estamos en los versículos 22 en adelante, 22 y 24, que es el marco de todos estos últimos versículos. 22 dice: despojarse del, ¿qué cosa? Del hombre viejo. Y vestirnos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces llegamos a los versículos 26 y 27. Favorito de todos: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿A cuántos nunca se ha puesto el sol sobre su enojo? Levante la mano todos. Ni deis lugar al diablo. Yo tengo una confesión que hacer, aunque soy un poquito libre de culpa, porque realmente, hermanos, considero que la traducción no es la mejor. Considero que la traducción debería ser: airaos y no pequéis. Es diferente que decir airaos pero no pequéis. Porque así, de la forma en que lo tenemos, es como enójese pero sin pecar. Ahora, yo tengo una confesión que hacer, que yo siempre pensaba que este versículo permitía algún enojo santo. ¿Cuántos lo han tomado de esa manera? Un enojo santo, como cuando Jesús tomó el látigo y sacó a los cambistas del templo. Y ese es el texto favorito de todos los iracundos. ¿Cierto o no? Como cuando Jesús sacó a los ladrones de la casa de su padre. Pues yo siempre pensaba, bueno, hay una ira santa y se puede enojar, pero tratar de no pecar. Hermanos, nada que ver. Espero poder mostrar que esa interpretación es totalmente falso. Brevemente, todos recuerdan en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Jesucristo le dice en términos muy claros. Mateo 5, 22, dice Jesús: yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y Jesús no da excepciones. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Hermanos, la Biblia no permite y Dios no quiere que nosotros nos enojemos nunca. Nunca. Qué duro. Recuerden, el marco de todos los pasajes es despojarse y ponerse. Ya lo vimos. Versículo 25. Desechando la mentira, ponga o vístase de palabras de verdad. El que hurtaba no hurte más. Despójese del ladrón, del hombre ladrón, y trabaje para que tenga que compartir. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Despójese de aquel mal hablado y hable cosas edificantes que den gracia. Todo el pasaje es despojarse y ponerse. Entonces, yo mismo me preguntaba, este versículo que estamos viendo, versículo 26, no parece calzar. Airaos, pero no pequéis. ¿Dónde está el hombre viejo y el hombre nuevo? Pero ese sí sigue el mismo patrón, hermanos. Nosotros pertenecemos a Cristo. Versículo 15, anteriormente Pablo había dicho, nosotros crecemos en un
versículo 13, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Nosotros somos de Cristo, pertenecemos a Cristo, somos el cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿qué es despojarnos y vestirnos en cuanto al enojo? Pues estos 3 palabras, hermanos, airaos pero no pequéis, 4 palabras, son tomados de Salmo 4. No sé si quiere ver Salmo 4 en su Biblia, que en la Septuaginta, que es la traducción griega por los judíos, en la versión Reina Valera dice Salmo 4:4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ahora, este verbo temblad lo tradujeron los de Septuaginta airaos, porque el término en hebreo significa temblar hasta de cólera, ¿verdad? Cuando uno está muy enojado. Una vez un muchacho más grande que yo se enojó tanto que se puso a temblar y me dio miedo. Lo calmó. Le digo, Ronald, no se enoje, tranquilo, porque era así, ¿verdad? Y si me pegaba, hasta ahí llegaba yo. Temblad, y lo tradujeron los de Septuaginta, airaos, y no pequéis, medite en su corazón, estando en su cama, y cállese. Ahora, Pablo cita textualmente el Septuaginta. Y realmente el término es airaos y no pequéis. Y, no pero, airaos y no pequéis. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el despojarse del viejo hombre y el ponerse del nuevo hombre, hermanos? Claro, aquí está. Y tanto la Reina Valera como la Biblia de las Américas, las dos dicen airaos, pero no pequéis. Y yo pienso que debe ser airaos y no pequéis. Entonces, airaos ¿con quién? ¿Airaos con quién? Si usted se está despojando del viejo hombre, ¿con quién se enoja usted, mi hermano? Claro, con uno mismo. Enójese, dice Dios, consigo mismo. Y no peque. Este es un llamado a meditar en mi propia maldad, no en la de los otros, mi hermano. Porque ¿cuál es el defecto grande de nosotros? Ignoramos nuestras propias faltas y señalamos las faltas de los demás. Recuerde la viga y la paja. Jesús no dejó de ser chistoso a veces. Y los ejemplos que usa, uno que anda una viga en su paja y va a llegar al prójimo y le va a sacar la pajita del ojo del hermano. Imagínense ese cuadro, seguro se reían, pero Jesús estaba enseñando algo terrible. Nosotros no nos enojamos con nuestras propias faltas, nos enojamos con las faltillas de los demás. Nosotros no pensamos en nuestros propios pecados y nuestras propias ofensas. No pensamos en todo lo que dice aquí, desechando la mentira, hablar la verdad. No pensamos en nuestras mentiras. Pero nos levantamos con ira justa cuando otro miente. Este me mintió. ¿Y mis mentiras? No pensamos en el robo que cometemos, robándole tiempo a nuestro patrón, o por lo menos no trabajando para dar al otro. No pensamos en eso, pero si a nosotros nos roban, nos levantamos con ira santa. Ninguna palabra corrompida. Nos pasa igual cuando sale el chorro de palabras corrompidas, pero si a nosotros nos ofendemos, si nos ofenden, ¿qué hacemos? Palabras, me dijeron, ¿viste lo que me dijo? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Nos dejamos el derecho de guardar rencor, guardar resentimiento, pero si otro se resiente, le decimos, ese es un resentido. Calvino dijo muy claramente, nuestro problema es que pensamos demasiado,
pasamos demasiado tiempo mirando las faltas de los otros mientras olvidamos de los nuestros. ¿Sabe qué es nuestro problema, hermano? El suyo, el mío. Nos enojamos poco con nosotros mismos. Y por eso tan fácil malinterpretamos este versículo, como yo lo hacía. Airaos, claro, airaos, airaos. No, enójese consigo mismo. Muy poco nos enojamos con nosotros mismos. Y mucho nos enojamos con las demás personas. El enojarse contra otra persona, el guardar resentimiento o rencor es un cáncer espiritual especialmente grave, sobre lo cual la Biblia habla mucho. En primer lugar, cuando yo me enojo y sigo con el enojo, guardo resentimiento, guardo rencor, guardo amargura, en primer lugar, presupone ¿qué cosa? ¿Qué actitud? Que yo tengo derecho de enojarse contra usted. ¿Qué es la primera actitud que estoy demostrando? Superioridad. Yo tengo el derecho y el lugar de enojarme contra usted. Usted cometió una falta contra mí. ¿Y en qué lugar me estoy poniendo? Casi con el Altísimo. Recuerda lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 23 a los fariseos. Jesús dijo en Mateo 23, versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Cuando nosotros, hermanos, nos atribuimos el lugar de superioridad para condenar al otro por sus faltas y sus ofensas, estamos demostrando que por dentro estamos podridos y queremos aparentar lo que no somos, Y en segundo lugar, el enojarse contra el hermano, el guardar rencor y resentimiento, envenena a la misma persona y contamina a los que le rodean. Marque en sus Biblias Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Debería marcar en su Biblia. Dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura, una raíz que se arraiga en su vida y brota fruto amargo, fruto de rencor, os estorbe en la gracia de alcanzar la gracia de Dios y contamina a muchos más en la iglesia. El veneno del rencor nos contamina a nosotros mismos y envenena a otros, y es un pecado especialmente grave contra el cuerpo de Jesucristo que Pablo está explicando aquí. Somos miembros los unos a los otros, una fe, un bautismo, un espíritu, un solo cuerpo, hermanos. Esto es como un hombre que se enferma. Un hombre es atacado por una infección particularmente grave, pero no quiere ir al médico. Se queda en casa mientras sube el dolor, mientras se agrava la calentura, la infección se come su cuerpo, y cuando más bien otros buscan ayudarle, huye de la ayuda. Finalmente su condición está tan grave que cuando busca el remedio, encuentra que avanzó tanto la infección que ya no hay cura. ¿Qué dice Pablo en este versículo, el que sigue, versículo 27? Ni deis lugar
al diablo. Eso es lo que pasa, y ahorita vamos a analizar más cuidadosamente ese versiculito. Pero eso es lo que pasa, hermanos, cuando usted abre su corazón y permite la amargura del rencor, el cáncer de la amargura, el cáncer del resentimiento poseer tu corazón, le da lugar. Y lugar es lugar al diablo. ¿Cómo peleamos el enojo entonces, hermanos? Peleamos el enojo pecaminoso con enojo santo. Por eso dice airaos. No con su prójimo, airaos consigo mismo. El catecismo nos dice exactamente lo que está pasando en la pregunta 89 y 90. Está hablando del viejo hombre, del nuevo hombre. Dice el catecismo, pregunta 89, ¿en qué consiste la muerte del viejo hombre? Respuesta, en que sintamos pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, aborreciéndolos y evitándolos. Hermanos, nuestra cultura no nos ayude en llorar nuestras ofensas. ¿Cuándo fue la última vez que se le vinieron lágrimas, realmente un nudo en la garganta, porque usted estuvo triste por haber ofendido a Dios? A solas. Nadie te estaba viendo, usted no te estaba arrepintiendo delante de ningún hombre. A solas, triste ante la presencia de su Dios. Nuestra cultura no nos lleva a hacer esto. Esto es solamente el Espíritu de Dios. Puede hacer que yo sienta pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios, aborreciéndolos. Ese es el enojo santo. ¿Cuánto aborrece usted su pecado? ¿Cuánto aborrece su pecado? O andamos coqueteando el pecado, pero para que no nos vea el pastor, o que no nos vea el hermano. Algunos ponen en su bumper del carro, soy cristiano, Dios te ama. Y un hombre una vez dijo, se me olvidó del sticker en mi carro y le grité no sé qué a alguien en la calle. Después, Dios te ama, soy cristiano. El Catecismo en pregunta 90 dice, ¿qué es la vivificación del nuevo hombre? Es alegrarse de todo corazón en Dios por Cristo y desear vivir conforme a la voluntad de Dios, así como ejercitarse, hacer esfuerzo en toda buena obra. Hermano, la forma de pelear el enojo pecaminoso es con enojo santo, un enojo contra mi propio pecado, aborrecer mi propio pecado. Vencemos el enojo, el mal carácter y el rencor, definiendo, hermanos, el peligro de ellos. El cristiano no puede decir así soy. ¿Cuántos hermanos a mí me han dicho? Es que así soy yo. Yo soy de mal carácter, yo soy malcriado, yo soy eso, yo soy el otro. Le digo, de acuerdo, el viejo hombre era así, pero no podemos conformarnos en decir así soy yo. Y muchas veces nos justificamos. Y la psicología humanista atea del mundo nos enseña a aceptarnos así como somos. ¡Qué blasfemia! Dios está en el negocio de hacernos nuevas criaturas. El cristiano debería decir, así yo era, y todavía el hombre viejo me persigue, pero no voy a ser así mañana. Con la ayuda de Dios, estoy cambiando. Con la ayuda de Dios, aquel hombre viejo malcriado, mal hablado, rencoroso, amargado, está muriendo y lo estoy matando. Y con la ayuda de Dios le voy a seguir dando hasta que Cristo me lleve a la gloria y estaré ya perfecto. Los padres jamás deberían admitir o aceptar. Vieras qué genio tiene este muchacho. Los padres jamás deberían aceptar. Es que este Willa es terrible. Claro, su hombre viejo es terrible, pero eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Yo estoy maravillado de cuántos adultos, personas mayores,
son incapaces, pero totalmente incapaces de reconocer una falta. La vez pasada les conté de un radiador que salió mal, supuestamente probado y todavía mal, y tuve que llevarlo y ni siquiera me dio la cara, mandó otro que me entregara el radiador. Esta semana pasada tuve que llevar cuchillas. 2 veces salieron mal. Es todo ir a San José, llevar las grandes cuchillas de la guillotina, estaba mal, volver a llevarlas, todavía salieron mal, y el Señor ni siquiera, cero, simplemente los entrega. Yo no estoy pidiendo que se arrodille delante de mí, pero por lo menos, disculpe, Señor, mira, por tu esfuerzo, tu tiempo perdido y todo el asunto, le damos un 50% descuento. O por lo menos una disculpa, disculpe, ni siquiera disculpas, tome. Ahora, ¿qué es el fruto, hermanos, de padres que nunca enseñaron a sus hijos a pedir perdón? Eso, un viejo trabajando mal, que ni siquiera sabe decir perdón. Sus hijos, padres, aquí tuvimos 18 chicos aquí adelante hace poquito. ¿Sus hijos saben decir perdón? ¿O se rebelan contra decir perdón? Claro que se rebelan. El viejo hombre no quiere aceptar. El viejo hombre quiere enojarse contra las ofensas de otros, pero aceptar la ofensa mía contra otro jamás. Es la naturaleza nuestra. Pero Dios hace que se voltee la tortilla. Ahora no me enojo cuando me ofenden. Ahorita vamos a hablar de eso también. Porque yo sé que algunos están preguntando, ¿y las injusticias entonces? Yo sé que están... Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, espere. En lugar de enojarnos contra otros cuando nos ofenden, más bien sabemos pedir y buscar la paz cuando ofendemos. Calvino nos recuerda que la mejor forma de refrenar el enojo y de ser librado del enojo es reconocer nuestras propias faltas sinceramente ante la majestad de Dios. Ese es el problema, hermano. Cuando usted está pensando mucho en tu prójimo que hizo grandes barbaridades, hágase un alto y piense en la majestad de Dios. Todo se pone en perspectiva. Mire, el día de juicio, cuando todos estamos en fila, esperando la sentencia eterna, porque lo que dicte Jesús en el trono, cuando llegamos delante de Él, va a ser para siempre. O el cielo con Cristo, o el infierno para siempre. Yo estoy seguro que nadie va a estar en esa fila diciendo, es que vos me hiciste no sé qué, no sé cuánto, ¿te acordás? Ay, nadie va a estar reclamando a otro. Cuando está el Hijo del Hombre glorioso esperando sentenciarte para la eternidad. Eso es lo que nos hace falta, hermano, colocarnos ante la majestad de Dios. Usted está pensando mucho en las ofensas de otro ser humano. Pobre de usted, porque usted está viendo poco la majestad de Dios y la santidad de Dios y la gloria de Cristo que nos ha redimido. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos colocamos ante la majestad de Dios, hermanos? Nosotros venimos con humildad y con corazón arrepentido ante el Dios Santo, pidiéndole perdón en Cristo. Y hoy esta palabra, hermanos, nos hace un tremendo llamado a todo aquel que lucha, particularmente con el resentimiento, con la amargura, con el rencor, para que usted sea librado de esa raíz que atormenta. Usted sabe que la amargura y el rencor es como todo vicio. Los vicios los odiamos, pero los coqueteamos y los acariciamos. Eso es lo grave del vicio. El alcohólico, para tomar uno de los vicios, odia su alcoholismo. Siempre dice, esta vez la paro y nunca más voy a tomar. Y vuelve a tomar. Odia lo que le hace el vicio, pero todavía lo abraza y se entrega. Usted sabe que el rencor es lo mismo. Nos sentimos feos. Es feo
Todo lo hemos experimentado, no vamos a estar aquí fingiendo nada. Yo lo sé, usted lo sabe. Es feo sentir ese espino en el corazón, ese clavo en el corazón. Se levanta en la mañana, ¡pa! Ahí está. Pero sabe, a la vez, hermano, lo coqueteamos. Y a veces, hasta la persona viene y nos pide perdón y se resuelve. Y aparentemente se limpió el terreno y volvemos a resucitar al muerto. Sobre nada. Sobre nada. Porque nos gusta tener el vicio. Nos gusta serme la víctima. Me gusta crear algún problema. Es el vicio del rencor y de la amargura. Hermanos, Dios nos llama a la libertad en Cristo Jesús. Usted puede ser libre para siempre. Yo puedo ser libre, hermano, del rencor, del resentimiento, de la amargura. ¿Cómo? Enójese consigo mismo. No peque. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y no dé lugar al diablo. En lugar de enojarse contra el hermano, procuremos la paz, que es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando caemos? Pablo ya lo previó. Enójese consigo mismo y no peque. Pero si peca, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí Pablo está previendo que probablemente vamos a tener un tropezonazo con este mandamiento. Pero aquí hay una resolución de cómo no permitir que la raíz de amargura eche raíz y que agarre poder en nuestra vida. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, esto todos sabemos que es la respuesta. Y yo, como usted, paro aquí, hermanos, como otro ser humano, pecador, luchando con estas mismas cosas. Difícil es. Yo no voy a decir aquí, bueno, yo soy libre de todo resentimiento, nunca me enojo, y si me enojo poquitito, resuelvo todo antes de que se ponga el sol. Hasta que muere el viejo hombre, estaremos luchando con esto. Pero ¿qué le parece, hermano, que le demos la lucha? ¿Amén? ¿Qué le parece que procuremos agradar al Señor, limpiando nuestro corazón para que Cristo reine y use a nosotros en lugar de estar guardando rencor, amargura contra otro resentimiento, porque eso impide que yo sirva a mi hermano? En lugar de enojo, busquemos la paz. En lugar de enojo, busquemos servir. Y cuando caemos, no se ponga el sol, resolvamos las cosas rápidamente. Ahora, Pablo no se limita, fíjese muy bien, no se limita a decir no se ponga el sol, sino añade, no deis lugar al diablo. Si dejamos que se ponga el sol y esto se va alargando, hermanos, corremos un riesgo terrible, un riesgo demoníaco, un riesgo diabólico, que es dar lugar al diablo. Escuche bien todo lo que están escuchando este mensaje. No podemos jugar con el enojo pecaminoso y el rencor. Pablo enseña que es un instrumento directo del diablo. Es un arma directo del diablo. Y esto nosotros lo sabemos muy bien. ¿Cuántos abandonaron la iglesia porque estaban resentidos? Todos los que abandonan la iglesia se van por resentidos. ¿O cuántos dejaron de servir en la iglesia porque resintieron una cosa u otra cosa? Bueno, siguen viniendo, pero llegan y se levantan y se van. No dicen el por qué dejaron de servir. No dicen por qué llegan con cara. No dicen el por qué. Pero están guardando en su corazón resentimiento.
¿Cuántos matrimonios fueron despedazados por rencor que se guardó y amargura que se nutrió y se cultivó? ¿O cuántos matrimonios ahorita es una existencia triste y amargada porque no se atiende el resentimiento y el rencor en su corazón? ¿Cuántas amistades se perdieron por el rencor y el resentimiento? Pablo dice, no dé lugar al diablo, mi hermano, porque eso es lo que pasa. Y esta frase, no dar lugar, es cerrarle el paso al diablo, y es casi un término militar. Va a entrar el enemigo, va a entrar por una puerta abierta en la muralla. Ciérrele el lugar. Aquí sí cabe la violencia. Aquí sí cabe la violencia. Cerrar el lugar al diablo, mi hermano. Atendiendo su propio corazón. Atendiendo esa relación con tu hermano, con tu prójimo. Así, aquí sí cabe la violencia santa. Pelear nuestro propio enojo, nuestro propio rencor con decisión, con la obediencia al Señor. La amargura y el enojo y el rencor son armas del diablo para destruir vidas, para destruir hogares, para destruir matrimonios, para destruir iglesias. En su sermón sobre este pasaje, cuando llega a este versículo, Calvino dice, las palabras de Pablo deben hacer que se nos pare el pelo. Estas palabras de Pablo, dice Calvino, nos deben dar miedo, porque guardar rencor y enojo otorgan dominio a Satanás sobre nuestra vida, de modo que nos hacemos esclavos de él. Esto no es una hablada pentecostal. Esto es tomar en cuenta lo que Jesucristo mismo dice. El que sirve a aquel Señor se hace esclavo de él. Y eso es lo que Calvino está señalando, el testimonio bíblico. Si usted sirve el enojo, el rencor, la amargura, que es producto de Satanás, usted mismo se somete y se hace esclavo del maligno. Vea, chicos, ¿cuántos recuerdan la historia de Saúl con David? ¿A qué llevó Saúl? El celos, el rencor, el resentimiento contra David. David tocando música en su propia sala, Saúl tomó la lanza y quería matarlo, y después lo persiguió por las montañas y las cuevas. Para no hablar de Judas Iscariote. Jesús no iba a traer el reino que él deseaba, el reino terrenal. ¿Y qué hizo la amargura en el corazón de Judas? Lo llevó a traicionar al mismo Jesucristo. Lo que hace en su corazón también y lo que hace el mío. No se puede jugar con el enojo, no se puede jugar con el rencor. Y yo sé que por medio de esta palabra, mi hermano, Dios nos está llamando a cuentas. A usted y a mí. Dios nos está llamando a cuentas. Por medio de esta palabra, Dios nos está llamando a temer este mal. Y Dios nos está llamando a pelear más duro. Padre, con sus hijos, enséñeles qué es reconocer sus ofensas y pedir perdón. En nuestros matrimonios, esta palabra nos está llamando a pelear ese guardar día tras día tras día. En nuestros hogares, en nuestras familias, en el trabajo y sobre todo en la iglesia. Ahora la pregunta, ¿qué hacemos si nos hacen una injusticia? Esa era la pregunta de 1,000,000. Y si nos hacen una injusticia, que es una ofensa clara, nos hicieron una injusticia, no tengo derecho de ir a santa. Tampoco, mi hermano. Calvino cita un proverbio de su tiempo. Hablando específicamente de eso, un hermano peca contra usted. Dice, si usted se enoja en respuesta, si usted responde con enojo, llámese ira santa, dice, de un diablo salieron dos. Ese es el proverbio de Calvino. De un diablo salieron dos.
Porque el que te ofendió pecó contra usted y contra Dios. Y usted se enoja y usted lo ofende, usted reacciona, usted también peca contra él y contra Dios. Antes había solo un diablo, ahora hay dos. Cuando nosotros respondemos con enojo. Ahora, las injusticias, hermanos, nos deben llevar ¿a qué? A la compasión. El otro ha pecado y usted no es Dios. El otro ha pecado contra un ser humano hecho a la imagen de Dios, digamos que es usted, y ha pecado al Creador, contra el Creador. A nosotros nos debe dar compasión en lugar de ira santa. Nos debe dar compasión porque pecó. Y el pecado siempre recibe castigo. Dios, de una forma, castigará la desobediencia. Entonces, hermanos, en lugar de enojarnos, nos debe impulsar a la compasión. Proverbios 15:1, ¿qué dice? La blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta, la palabra áspera, hace subir el furor. Esa debe ser nuestra respuesta. Airaos y no pequéis. Enójese con el viejo hombre, mi hermano. Enójese con sus pecados. Enójese especialmente con su propio enojo y su rencor. Y cuando cae, porque esto va a ser un proceso, cuando cae, procure no dejar hasta mañana resolver el conflicto. Y en todo momento, hermanos, temamos el lazo del diablo, cuya arma letal es el enojo, el resentimiento, el rencor y la amargura. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, concuerda con Pablo para que nosotros veamos que todos los apóstoles concuerdan. Dijo Santiago: por eso, mis amados hermanos, todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El próximo domingo celebramos la Cena del Señor. Momento especial cuando reconocemos nuestra necesidad de Cristo. Y quisiera leer en preparación, hermanos, para el próximo domingo, las palabras del Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 171, que dice: ¿cómo deben prepararse los que reciben el sacramento de la Santa Cena antes de venir a participar de ella? La respuesta: los que reciben el sacramento de la Santa Cena antes de venir a participar, deben prepararse para ello por medio de examinarse a sí mismos. Y estas cosas son las que debemos examinar: de su unión con Cristo, de sus pecados y faltas. Y aquí no va a hablar de las faltas de otros, sino de nuestros pecados y faltas. De la verdad y medida de su conocimiento, fe y arrepentimiento, de su amor para con Dios y para con los hermanos, de su caridad para con todos los hombres, perdonando a quienes les han ofendido, de sus deseos por seguir a Cristo y de su nueva obediencia, y por medio de renovar el ejercicio de estas gracias con una seria meditación y ferviente oración. Preparemos nuestros corazones para el próximo domingo, hermano, meditando esta semana en nuestros pecados, nuestras faltas, perdonando, buscando si es necesario, si hay una situación que amerite buscar una persona para reconciliación, y preparando nuestro corazón para que realmente discernamos el cuerpo de Cristo, el que fue entregado por los amargados, por los rencorosos, por los resentidos, por los enojados, el que murió por nosotros, para redimirnos, perdonarnos y redimirnos
de nuestro pecado. Termino con las palabras de Pablo. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Que Dios nos ayude. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por la advertencia, porque a menudo, oh Dios, olvidamos el peligro que presenta las sutilezas del maligno, Dios. Y en este particular, oh Dios, reconocemos y confesemos que coqueteamos con el rencor, el resentimiento, el enojo, Dios. Le damos demasiada cabida en nuestras vidas, oh Padre. Perdónanos y líbranos, Señor. Padre, si hay alguna persona en especial que lucha con este mal, libra, oh Dios, esa persona por tu amor y por tu poder de tu Santo Espíritu, Señor. Arranca de nuestro corazón esa raíz de amargura y en su lugar pon amor y paz, de ser pacificadores, oh Padre, los unos con los otros, buscando siempre la reconciliación en lugar del resentimiento y del conflicto. Padre, gracias que tú eres el Dios que toma pecadores y tú matas el hombre viejo y tú nos haces vestirnos de Cristo, del hombre nuevo creado según Dios en la santidad y la justicia de la verdad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.